Ahora quería invitaros a todos los que habéis intervenido esta tarde a subir a la mesa con nosotros para establecer un turno abierto de preguntas, de debate. Entonces, si no os importa acercaros, por cuestiones de organización me dicen que nos centremos un poco en la mesa porque no cabemos en la cámara que lo están grabando. Os invito, Carlos, Nati, Ángel. Bueno, ahora el turno es vuestro. Después de las intervenciones... Presidiendo, Carlos. Ahora el turno es vuestro. Después de las intervenciones abrimos este turno de preguntas. Aquellas cuestiones que se os hayan quedado a lo largo de la tarde, preguntas, reflexiones en voz alta, todo es bienvenido. Adelante. Me gustaría preguntar a los padres si quieren sacar algo positivo de esta experiencia. Tomad el testigo móvil a alguno de las familias. Bueno, positivo, a ver, yo creo que no. Si tú tienes un problema en base no es positivo. Otra cosa que a partir del problema tú lo transformes y saques cosas que te permita vivir con ello, vivir con normalidad. Pero hay gente que, es mi opinión personal, cuando dice, no, es que me hizo mi hijo mejor cuando tuve el problema, eso es mentira. Eso es mentira. Yo prefería tener un hijo que no tuviera un problema. Entonces, aprendes a moverte un poco más en la sociedad, a buscarte soluciones y a responsabilizarte un poco más. Entonces, si eso tiene su parte positiva, pues sí. Yo no sé si puedo intervenir, moderadora. Sí. Perfectamente. No, porque como estáis hablando de familias y bueno, pues yo creo que en algo de mi vida profesional he trabajado bastante con ellas. Creo que hay un punto que alguno de los padres ha ido apuntando. A mí me parece fundamental el tema del asociacionismo. Me parece que el que haya un grupo de acogida, y en ese sentido, por ejemplo, aquí en Valladolid Aspas, o cualquier otro grupo que se dedique a esto, ¿no? Que donde un padre primerizo, vamos a decir, pueda llegar y encontrarse con padres que ya tienen cierta experiencia, que han pasado por eso, que saben las dificultades a niveles de recursos que habéis comentado, que sabes las dificultades a niveles de recogida de información, cuáles son los pasos que hay que dar, etc. Yo creo que eso muchas veces lo hacen mejor los padres que los profesionales y sobre todo que los padres también se fían más de los padres que de los profesionales, porque también es verdad que transmite la información en un lenguaje mucho más asequible, mucho más directo, mucho más llano y pues mucho más próximo a lo que tú estás viviendo. Y las vivencias son únicas y personales, pero un padre que lo ha vivido te transmite esa evidencia mucho mejor que un profesional que te va a dar una charla teórica, ¿no? Y que lo va a hacer bien, pero no te va a llegar tanto. Sí, y referente a eso, una de las cosas que más alivia, por lo menos en los momentos iniciales y que más ayuda a los padres, es cuando ves a otro niño, cuando te ponen en contacto con otro niño que ha superado o que está en proceso de superarlo, pero que, porque todo lo que te cuentan, efectivamente, todo lo recibes, pero en cuanto ves a un niño que se dirige a ti, que te da los buenos días o que tal, y que tiene el mismo problema que el tuyo, se te abre el mundo ahí y dices, igual lo consigo que sea así, que puedo hacerlo, eso te ayuda muchísimo. Reflexión en voz alta. Decíamos en el descanso, ¿no? con Carlos y algunas exalumnas que si bien los profesionales el primer año que empiezan o que empezamos cada uno a trabajar es el año que más tienes que estudiar, que más tienes que formarte, que haces horas extras para ser capaz de afrontar los retos que exige tu profesión. Yo diría que las familias, este máster en discapacidad auditiva lo hacéis invasivamente, ¿no? De repente, desde el momento que os diagnostican la pérdida auditiva, empezáis a generar unos recursos que de verdad ya querrían muchas logopedas, os felicito.
A mí me llamaba la atención un poquito todo lo que decían, ¿no? Del apoyo psicológico que necesitan. No lo sé si, Ángel, desde el punto de vista de la psicología podemos decir algo. Nos centramos un poco en el desarrollo psicológico de los niños y niñas sordas, pero quizás las familias precisarían un recurso de apoyo psicológico, por lo menos en esos iniciales momentos. Bueno, por parte que toca, sí. Claro, es que, a ver, estamos viendo a las familias como parte implicada a nivel emocional, evidentemente, pero también tenemos que pensar que las familias tienen un papel terapéutico muy importante, porque las familias van con el niño a tratamiento, las familias van recogiendo información, las familias tienen que vincular luego esa información a su quehacer cotidiano, tienen que adoptar actitudes positivas, tienen que aprender a hablarles de una manera, tienen que aprender a fomentar ciertos aspectos del desarrollo. Y a veces, pues, ¿quién apoya al apoyador? Pues es verdad que el apoyo social, igual que en los centros de educación especial, es imprescindible que los educadores que trabajan con poblaciones afectadas y que se queman, el síndrome del quemado, requieren algún tipo de apoyo psicosocial, pues evidentemente yo creo que los padres también. Yo vengo del mundo del autismo y en el autismo se defiende a ultranza que este fenómeno asociativo, además de acoger a los padres primerizos, pues también ofrezcan este apoyo social, y sí lo suelen tener, porque sí que suelen tener técnicos. En el mundo a lo mejor de la discapacidad auditiva, pues no tanto, porque evidentemente yo creo que he intentado dejarlo claro en la ponencia, no estamos hablando de discapacidad intelectual ni de trastorno del comportamiento, pero estamos hablando de otra discapacidad que lleva unos quehaceres, lleva unas responsabilidades y que alguien tiene que apoyar al que apoya, eso está claro, yo creo que sí. Yo quería comentar que preguntabais que si esto nos ha aportado algo como padres. Decía Jesús que un problema no se aprende. Que un problema no se aprende. Yo creo que en parte pienso como tú, pero fíjate, aprendemos de logopedas, ya somos medio logopedas. Somos medio médicos y ahora estamos aprendiendo derecho para presentar los recursos. Entonces, sí, visto así, sí que aprendes un poco de todo. Solo en eso. Hola, buenas tardes. Soy José Andrés, por los que no me conozcáis, soy el presidente de la asociación de aquí, de Aspas. Como ha salido el nombre del asociacionismo, cuando estabais todos arriba, pues quería haber preguntado, pero bueno, como veo que se va tarde, tampoco, aprovechando que tengo aquí a todas las profesionales, todo lo que demandáis todos de nosotros, la asociación, lo que demandáis tanto los profesionales como lo que demandan los padres, y casi me gustaría oír más lo que hacemos mal que lo que hacemos bien. Creo que algo haremos bien, pero bueno, los recursos que tenemos la verdad es que son escasos, y como decías antes, es todo a veces una cuestión económica, y la cuestión económica pesa mucho a la hora de conseguir, sobre todo profesionales, los mejores profesionales, bien formados y demás. Entonces, aprovechando que yo tengo por aquí a todas mis profesionales, quiero saber lo que nos demandáis todos y sobre todo lo que hacemos mal. Nadie quiere poner el cascabel al gato. Yo sí puedo decir algo. Bueno, estoy haciendo abuso de la palabra, pero bueno, mis compañeros de mesa que me corten, que para eso están también. A ver, yo creo que sí que hacéis una cosa mal, y casi todos los padres, que bueno, pero yo pondría una por encima de todo, que es cuando desconfiáis de los técnicos, sea el que sea. Quiero decir que a veces la duda que tienes ante el médico que te da el diagnóstico, o ante el trabajador social que te dice tiene usted que ir al centro base, o tiene usted que ir a la asociación, o la pauta que te da el logopeda o la logopeda para hacer una cosa concreta, o el protesista, o esas dudas, a ver, yo las entiendo, pero también entiendo que cuando estés delante de un técnico, pues de alguna forma hay que quitarse el sombrero. El técnico tiene muchos años de formación y con un poco de suerte muchos años de experiencia, y no dice las cosas porque se le ocurren en ese momento, la dice porque tiene un conocimiento de causa. Y yo sí que os pediría en muchas ocasiones que hagamos ese esfuerzo
por fiarnos abiertamente. Y además pensar una cosa, cuando alguien nos dice algo y está convencido de ello, a ver, no sé cómo decirlo, pero si os está diciendo una metodología de actuación, puede estar equivocado, pero cualquier metodología es mejor que ninguna. Y siempre se puede corregir. No sé. Antes de que intervengas, yo os voy a echar una flor como asociación. Creo que sois una asociación muy activa, es decir, Aspas no es la típica asociación en la que los padres se apuntan y ya está, y pagan una cuota al mes, ¿no? Creo que sois una asociación participativa, eso me parece muy interesante. Quizás si podemos echar algo de menos, porque yo creo que más que echar de menos se trata de sacar conclusiones para el futuro y mejorar todos, ¿no? Lo que nos falta a todos, y en todos estos congresos en los que estamos de distintas disciplinas, ocurre así, es la coordinación. Más allá de la coordinación, de lo que yo transmita cuando tengo una sesión de terapia a la familia que ha venido a la terapia, quizás tenemos que encontrar canales para reunirnos cada X tiempo y decir qué necesitamos. Digo, con el sector rehabilitador, con los centros escolares, sí que tenemos una comunicación, pero es una comunicación de pasillo, vamos a llamarlo así. Igual necesitamos esa otra comunicación que nos permita establecer objetivos, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante. Porque me parece que los padres, ante todo, lo que tenéis que ser, y digo palabras, yo creo que de alguno de los que estáis aquí, que a veces cuando empezábamos las terapias me decís, pero es que soy muy pesado preguntando, es que soy muy pesado demandando, es que soy muy pesado pidiendo. Yo creo que las familias tenéis que ser, voy a poner comillas muy grandes, pesados, tenéis que ser demandantes, pero para eso necesitamos también espacios de diálogo. Hola, bueno, yo soy madre de un niño sordo. Entonces, no sé si es una reflexión o, bueno, para todos así. Entiendo que los profesionales nos pidáis que confiemos en vosotros, ¿sabes? Pero para confiar en un profesional todos tenéis que ser profesionales, ¿sabes? Yo me enteré que mi hijo era sordo cuando me dieron una cartilla en la que ponía que no había pasado el screening. Si eso es profesional, pues yo no lo entiendo como profesional, ¿sabes? En una cartilla que alguien ponga que mi hijo no ha pasado el screening, pues a mí eso me parece profesional. Entonces yo lo que creo es que yo lo que no puedo hacer es como madre, que yo ya lo he pasado, ¿sabes? Y lo pasado ya casi se me ha olvidado, pero el que venga no podemos ir peregrinando de un lado a otro, ¿sabes? Para ver al final lo que nos conviene, ¿sabes? Nos tendría que convenir lo primero que nos dijeran, ¿sabes? Si todos tuvieran el mismo protocolo, en todos los hospitales tuvieran el mismo protocolo y todos nos rigiéramos por lo mismo. Yo creo que así cualquier persona pues confiaría en el profesional. Eso por un lado. Por otro lado, me llamó muchísimo la atención que en la escuela, en los LA, no tengan lengua de signos. La verdad que lo desconocía. Y me llama muchísimo la atención por una reflexión que hago. Yo decidí que mi hijo no iba a tener lengua de signos, que no iba a tener ninguna otra lengua que no fuera la oral. Una decisión que tomé, una decisión que ahora mismo considero errónea. ¿Vale? Al paso del tiempo, en mi familia consideramos que ha sido una decisión errónea. Errónea en la que ahora es muy difícil ponerle remedio. ¿Vale? Y yo considero que ha sido errónea porque mi hijo durante mucho tiempo no tiene los implantes puestos. Se va a dormir, no oye. Se va a bañar, no oye. Va a jugar a un juego de agua, no oye. Se levanta por la mañana, no oye. Hay muchas situaciones en las que mi hijo no oye, ¿sabes? Y no tenemos otra manera de comunicarnos, ¿sabes? Entonces, eso fue una decisión errónea que si a mí me volviera a pasar, pues no se volvería a repetir, ¿sabes? Entonces, me llama tanto la atención, ¿sabes? Porque eso fue una decisión mía, o sea, de familia como familia, pero que un profesional, si mañana llega mi hijo al colegio y tiene estropeados los implantes, la persona que está allí no... Si mi hijo supiera lengua de signos, que sería lo normal, no le va a comprender. Es que me habéis dejado que... Bueno, a ver, no. Yo decía que no tenían lengua de signos dentro de su formación, de la formación que nosotros le damos para el título. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos aquí lengua de signos como unos cursos de extensión universitaria, pero que ellos se pagan aparte y la hacen casi todos porque saben que la necesitan. Pero la universidad como institución no les brinda esa posibilidad dentro de su titulación. Sí que en esta misma casa yo doy la asignatura de lengua de signos y entonces ellos se pueden apuntar, pero no dentro de su pensum, dentro de su plan de estudios. Pero sí es verdad que casi todos los que salen
un altísimo porcentaje ha hecho lengua de signos y luego continúa con los distintos niveles. Pero porque sienten la necesidad. El problema que yo decía era, es increíble que ellos lo sientan y que nosotros no podamos, porque no tenemos cabida dentro de los créditos, ofrecérselo como una asignatura más. El curso pasado estuvimos desde Logopedia haciendo una visita a un centro de educación especial, un centro específico. Nos decían que tenían 3 ALs y decían, y echamos en falta el logopeda. Estamos bien con los ALs, pero echamos en falta el logopeda. Pues a lo mejor lo que tenemos que empezar a pensar es que en los centros escolares, además de la AL, también hace falta el logopeda, por la parte que me toca, no digo más. Barriendo para casa. Sí, doctor. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente lo que han dicho las familias es fundamental y lo que habéis dicho las asociaciones también, y lo que ha dicho José Ángeles también. Pero yo creo que en todo lo que comentábamos esta mañana los protagonistas son los padres. Los padres que efectivamente deben ir tirando del carro. Yo, cuando ellos hablan de que quizá la información, ellos son responsables de que eso no vuelva a ocurrir. Creo que son los que las asociaciones tienen que desde ahí exigir y pedir. Hombre, hay gente que a lo mejor tiene mala voluntad, pero si en general, y estamos hablando de esta ciudad, hay buena voluntad, pues las cosas se tienen que facilitar. Y esa colaboración mutua de la que hablaba Nati, también son los padres los que tienen que facilitarla, los que tienen que fomentarla, los que tienen que ponerla en marcha, ¿no? Esta reunión, por ejemplo, en la que estamos ahora todos aquí, pues no ha salido de los padres, y podría haber salido perfectamente. Cuando hay que protestar por algo, faltan padres. José Andrés lo ha dicho mil veces. Entonces los padres tienen que asumir esa responsabilidad y tienen que saber que de esta, digamos, estamos creciendo todos y que todos somos muy pequeños, que en la medida en la que ellos tiren para adelante, pues nosotros tiraremos para adelante, en la medida en la que aprendamos y aprendan, aprenderemos todos. Dicho lo cual, y viendo que los padres que además estaban eran unos padres excepcionales, y efectivamente hay otros que no, que desgraciadamente no es que no les lleguen los recursos, es que les malgastan. Y eso podríamos discutir, porque a lo mejor podrían multiplicarse en gente que les utiliza bien. Ha habido una reflexión en la conversación de Ángel que me ha preocupado mucho. Efectivamente, yo de lenguaje no sé nada. Y sí sé que efectivamente el niño que nace de padres sordos alcanza las competencias lingüísticas tan buenas, simplemente con la observación, como el hijo oyente que nace de oyentes. Bien. Pero el 95% de los que nacen sordos nacen de padres oyentes. Y sabemos que el implante coclear no lo vamos a poner hasta el año de edad. Estoy hablando de sorderas profundas, y son sorderas leves, moderadas, donde con un audífono la audición llega perfectamente. Estamos hablando de ese niño que va a pasar en ausencia de sonido durante un año, o de ese niño que al final ha sido implantado y que efectivamente tiene unos padres oyentes y se da cuenta de que por la mañana su hijo, si no tiene los implantes, no oye. ¿Sería planteable la necesidad de ser bilingües desde el principio? ¿Deberíamos decirles a los padres cuando les diagnosticamos de pérdida auditiva que deben aprender la lengua de signos porque su hijo va a ser sordo siempre? ¿Que la única manera que van a tener de comunicarse hasta que tomemos la decisión del implante coclear, a sabiendas ya desde un principio muy temprano que ese niño no oye, es que haya un sordo a su lado con el que se comunique con lengua de signos y la madre se quede mirando? Lo que se dice es muy serio, porque efectivamente una madre que no tiene lengua de signos no puede comunicarse con su hijo. Probablemente con lengua de signos, se comunique de otras muchas maneras. Y sin embargo, le generamos una angustia tremenda cuando le decimos que si se comunicara con lengua de signos podría llegar a comunicarse de una manera tan buena. Ahí queda una especie de desfase, ¿no? Efectivamente, el niño que tiene padres sordos y se comunica con él con lengua de signos adquiere un nivel de lenguaje bueno. ¿Es mejor o es peor que la lengua oral? Mi experiencia, observando, es que un niño que se maneja en los dos lenguajes, si puede elegir, elige la lengua oral. Probablemente tenga unas capacidades comunicativas, probablemente, lo desconozco, superiores a la de la lengua de signos.
Pero no ese es el tema de discusión, que a lo mejor es infinito. El tema de discusión es que les planteamos a unos padres oyentes, que son el 95%, cuando tienen un hijo sordo. Bueno, pero se lo planteamos porque si no, ese niño va a perder ese año del que usted habla, lo va a perder en comunicación, con otras formas de comunicación, pero tampoco, pero claro, ¿perdón? ¿Qué les decimos a esos padres? No saben lengua de signos. Pues yo les digo que lo aprendan. Yo tengo 3 nietos y yo les estoy enseñando lengua de signos. Mi nieto de 7 años habla lengua de signos y es oyente. Como una lengua. Yo se la enseño como una lengua. ¿Consideráis que podría ser entonces muy importante, y los padres que están aquí yo creo que lo pueden comentar también, que ese niño, que los padres deciden que sea oralista y que por tanto bueno, pues van a seguir los trámites de pues un posible, lo que sea, tratamiento protésico, además vayan a dónde y aprendan qué? Vayan a donde enseñan lengua de signos, que vengan aquí, les enseñamos lengua de signos. El curso de extensión universitaria de la Universidad de Valladolid es para todo el mundo. Yo tengo padres en mi curso. Nosotros tenemos padres. Y abuelos. Yo quisiera comentar un poco la experiencia que tenemos desde nuestro centro, que llevamos muchos años trabajando con personas con deficiencia auditiva. Cuando unos padres vienen, sobre todo bueno, pues en esas fases iniciales en las que todavía su hijo no ha empezado a oír, incluso aunque esté implantado, no ha empezado a oír, su audición todavía no es funcional, nosotros trabajamos con las familias y trabajamos con las familias dentro de la sala, con nosotros, aprendiendo la forma de comunicación, los signos precisos que necesitan para que el desarrollo cognitivo de su hijo no se vea dificultado por esa falta de simbolización de la que hablaba Ángel, ¿no? Lo abordamos en estos primeros momentos, no lo cortamos bruscamente cuando tenemos implante o cuando tenemos una audición funcional, sino que son los mismos muchachos los que efectivamente, ahí estoy contigo, van escogiendo, quizás pues porque es la modalidad dominante, van escogiendo esa forma de comunicación a medida que pasa el tiempo, a medida que son competentes en lengua oral y no necesitan esa lengua de signos. Pero claro, ahí nos respondemos un poco a lo que tú decías, ¿verdad? A que tu hijo en estos momentos, en determinados momentos, podría precisar la lengua de signos, pero quizás porque nuestra función como logopedas es el que adquieran la lengua oral de la forma más competente posible. Cumplimos esa función comunicativa en estadios iniciales para compensar el posible desfase cognitivo, social, afectivo que podría haber, pero hasta ahí, ¿no? Y luego quería hacer una reflexión, porque viendo un poquito todos estos estudios que se han hecho entre niños sordos, hijos de familias sordas y oyentes, a mí me surge que quizás se necesitan algunos nuevos estudios para saber qué pasa con los hijos sordos de familias oyentes que empiezan a desarrollar un sistema de simbolización desde el principio. Es decir, con esta forma de trabajo, sus hijos desarrollan un sistema de simbolización que les permite ser mucho más competentes a edades más tempranas a nivel lingüístico y a nivel cognitivo. Por otra parte, otra reflexión sería que el desarrollo también cognitivo, el desarrollo de la simbolización y los resultados que podrían dar estas nuevas investigaciones quizás tendrían que ver también no solo con el nivel de competencia, la modalidad de competencia lingüística de las familias, sino con el nivel de competencia, es decir, sea en lenguaje oral o en lengua de signos. A familias, apuntaba Jesús, no todos tienen los mismos recursos. A familias con menores posibilidades culturales, sean sordas o sean oyentes, con menos exposición lingüística de sus hijos, los resultados son peores. Un minutito, me permites. No, yo, porque me han seguido surgiendo bastantes cosas y porque me siento aludido por la intervención del doctor Benito. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Nati. Yo entiendo que la lengua de signos no solamente es un recurso temporal, puede ser una modalidad a desarrollar para toda la vida, no la única, no tiene por qué ser la única, pero lo que sí dicen los estudios es que cuando un niño sordo adquiere primero lengua de signos, está favoreciendo el desarrollo de las estructuras neurológicas de las que va a depender el posterior desarrollo del lenguaje. A mí eso me parece importantísimo. O sea, está garantizando que pueda desarrollar el lenguaje mejor. Y segundo, que el aprender primero lengua de signos, bilingüismo sucesivo, podríamos decir, le va a facilitar el aprendizaje de la lengua oral. O sea, va a ser mucho más fácil y mucho más rápida. Eso está estudiado.
Pero es que quería comentaros, si no me salen granitos, porque me siento cohibido, que hay en Canadá desde hace unos 10 años un movimiento muy curioso de enseñar signos manuales a bebés a partir de los 5 o 6 años. Es increíble. Ahí ponen 3 excusas. Uno, evite la frustración de no entender a su hijo cuando todavía no habla. Dele un código formal y comuníquese en ese código formal. Y los niños aprenden, porque los niños son los que aprenden signos, a los 6 meses ya tienen signos normales, ¿no? Segundo, es que dicen, los niños que aprenden signos precozmente son más inteligentes. No lo sé, pero es verdad que tienen un desarrollo madurativo algo precoz, por lo menos durante las primeras etapas del desarrollo, y luego no tienen ningún problema en sustituir los signos cuando adquieren lenguaje oral. Igual, vamos a ver, igual que el niño oyente se comunica con gestos y cuando habla olvida los gestos, pues igual hace el niño que aprende signos, sus padres le entienden, esa es la ventaja, y luego cuando sustituye el lenguaje de signos por el lenguaje oral, olvidan los signos. A no ser que, bueno, pues se meta en una carrera como educación logopedia o alguna cosa de estas y entonces le siga interesando. Este movimiento que hay en Canadá, que además tiene ya publicaciones, tiene vídeos y bueno, tiene una asociación de madres interesadas en ese tipo de cuestiones, a mí me sorprende, me alucina, me gusta. Pues en España se está traduciendo en que muchas profesoras de educación infantil están reclamando la posibilidad de introducir la lengua de signos como materia curricular en educación infantil. Y en Galicia en concreto ya hay varios centros donde las profesoras de infantil están introduciendo signos. Claro, eso facilita muchísimo también la inmersión lingüística, que en definitiva es como se aprenden los signos. Y bueno, y una última cosa, porque me parece que Rafa también quería decir algo, a ver, yo conocí una familia que cuando supo que su hijo era sordo y que le podían venir bien los signos, pues tenía la necesidad de contratar a una chica que le cuidara en casa cuando ellos no estaban. Una necesidad que muchos padres sentimos porque no estamos todo el tiempo en casa. Y si tenemos recursos para pagarlo, pues bienvenido sea. Bueno, pues estos padres fueron a la Asociación de Sordos, buscaron a una chica de 19 o 20 años que hablara signos y la contrataron. Y entonces sus hijos estaban en contacto directo con una au pair signo parlante. Y no tuvieron ningún problema en aprender signos. Es mucho más fácil, mucho más económico muchas veces. Y si no están las asociaciones también facilitan la inmersión lingüística. Si yo, decía antes Luis Miguel, el presidente de la Federación, que sordo, desde el punto de vista sociolingüístico, no es solamente el que no oye, sino el que se siente parte de la comunidad sorda, entiende su lenguaje, participa de su cultura. En las asociaciones van muchas personas oyentes también. Yo tengo un hijo sordo, puedo ir a la asociación. Y mi hijo está en contacto con signoparlantes. Y eso hace inmersión lingüística y eso garantiza un aprendizaje que encima no cuesta la caña que te tomas en el bar de la asociación, pero nada más. No, solo un minutito. Y es para decir que no tenemos que irnos a Canadá ni a Galicia. Hace 3 semanas tu asociación, y por eso antes no encontraste que te dijéramos nada malo, porque la verdad es que APA es de lo mejor que funciona y yo tengo relación con APA hace muchísimos años. Hace 3 semanas vosotros habéis impartido un curso de lengua de signos para bebés porque teníais demanda para ello. Aquí también se está demandando en las escuelas y los propios padres, y vosotros habéis respondido de vuestra asociación con un curso que yo creo que ha sido fantástico. Quería yo decir eso ahora mismo, a raíz de lo que ha dicho el doctor Benito, que parece que es una angustia. Puedo hablar desde la experiencia de un padre que tiene una hija de 19 años y que empezó utilizando signos. Ella automáticamente lo fue descartando según iba avanzando, porque se fue haciendo un método oralista de una manera muy natural. La vino estupendamente. Hace 3 semanas hicimos ese curso, donde se dio un curso con 2 profesionales magníficas. Maravilloso. Un curso maravilloso. Jesús es testigo que estuvo, está que no sabemos más, que fue un curso maravilloso para todo el mundo. Te enseña a tu bebé, pero no tiene que ser un bebé sordo, un bebé oyente, cómo comunicarte, algo lúdico, algo genial. Entonces, pues eso. Luego, si las cuestiones protésicas funcionan bien, pues va siendo automático. Va siendo automático todo. Y lo que hay que hacer es no tener miedo. Siempre ha habido polémicas, vamos a olvidarnos de las polémicas. Esto es natural, no tiene ningún problema. Se está comprobando por chavales como mi hija, que tiene 19 años y precisamente es estudiante de 2º curso de esta facultad. O sea, y ahí está, y ha sido una niña feliz, y yo la he visto una niña feliz desde pequeña.
Bueno, pues eso es importante. No hay que tener miedo a la lengua de signos. Cuando hay miedo, muchas veces es porque ha habido polémicas, los padres tienen miedo, a ver si mi hijo se va a quedar aquí. No hay que tener ningún miedo. Es bueno. Y luego hay opciones por ahí, pues que lo han metido, pero bueno. Y luego, enlazando, ya como no ha hablado Rafael de... Aquí todo es una cuestión al final. Hace falta recursos. Es una pena que haya chavales que se quedan en el camino. ¿Por qué no llegan chavales que comunican en lengua de signos a la universidad? La universidad también luego proporciona fases educativas anteriores, no se han dotado de intérpretes adecuadamente, al igual digo de otros oyentes que no hayan podido llegar porque no se les ha facilitado los recursos auditivos necesarios, dígase emisoras, dígase lo demás. Y luego es una pena que tengamos que andar siempre con el tema del libro. Tenemos a Rafael, que es una bellísima persona, que en la universidad pues no tiene recursos económicos para ello. Y se ha buscado la vida con una fundación para todos los que han entrado sordos hace 2 años y los que van a entrar, afortunadamente, para conseguir una fundación, una serie de equipos de FM. Es una pena que la universidad y otras instituciones educativas no tengan presupuesto para esto. Porque yo creo que eso es una pata que cojeamos. Como decía antes Chema, nos buscamos la vida. Pero hay un recurso, un tema sanitario, bueno, vamos saliendo adelante. Pero el tema educativo, pasa el tiempo y pasa. Y lo que no hayas llegado ya no vas a llegar. Y es un problema, que no se destinen esos recursos que tampoco son tanto a lo que hace falta. Simplemente eso. Perdona. O sea, no, yo más que nada por ganarme lo sé que me ha regalado las jornadas por venir aquí. Tengo que ganar el pan. No, hombre, yo que no soy un experto en discapacidad auditiva, sino que trato con todas las discapacidades, puedo dar esa perspectiva, ¿no? Entonces, lo que sí que en estos años de recorrido, lo que sí que me he dado cuenta es que cada persona con discapacidad es un mundo entero, igual que cada persona es un mundo entero. Y entonces el itinerario que va a seguir desde que sea bebé, cada uno necesitará uno concreto. No podemos demandar desde las familias que me den la solución. Quiero decir, porque hay múltiples soluciones, y además seguramente que sean múltiples y complementadas. Entonces, cuanto más enriquecedora sea la solución, cuanto más se tire de más recursos posibles, bimodal, lengua de signos, prótesis, implantes, yo creo que será lo mejor. Tener la mente abierta, como señalaba José Andrés, ¿no? y probar diferentes soluciones. Creo, yo por hacer analogía con las otras discapacidades. ¿O qué os pensáis? ¿Que las personas con lesión medular no están escuchando, por ejemplo, a la profesora Ramón, que es de aquí de Valladolid, diciendo que hay una solución a la lesión medular? Y van en peregrinaje a hablar con ella o lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Que la deficiencia visual tampoco sucede? También. Si es que pasa en todas las discapacidades, es una cosa común. Es la incertidumbre de saber como padres si vamos a acertar. Y los profesionales pues empeñan, o sea, os dan su conocimiento y bagaje profesional y las diferentes opciones. Igual lo que ha funcionado con un niño no funciona exactamente igual con el otro, aunque sí es verdad que hoy en día yo creo que la tecnología en determinadas hipoacusias está generando soluciones pues francamente notables, de poder llegar pues eso, a tener una capacidad auditiva muy notable. Entonces creo que es eso, que cada persona es un mundo, que hay que probar diferentes alternativas. Y luego, aunque estas jornadas son sobre hipoacusia infantil, y soy consciente de ello, claro, yo vengo del mundo ya de los estudios superiores, entonces el reto para las asociaciones de personas con discapacidad auditiva, porque también lo he visto en otros movimientos asociativos de la discapacidad, es abordar también los diferentes niveles de desarrollo de las personas con discapacidad. Trabajar duro pues, para el tema formativo, llegar hasta la universidad, también el tema laboral, porque a mí me gustaría saber ya, por deformación profesional, cuántos de estos padres, junto con sus hijos, decidirán, como decidisteis vosotros, que su hijo venga a la universidad. Igual hay otros itinerarios, hay otras alternativas, quiero decir, es ir probando. No se puede acertar. O sea, pues igual con el paso del tiempo dices, pues mira, no nos equivocamos mucho, y como dices tú, tu hija sonríe, está feliz en la universidad, tiene sus recursos, y probablemente sea una gran maestra, yo estoy seguro. Eso lo veo en su sonrisa, lo veo en sus notas y veo que va a llegar. Y bueno, otros abandonan la universidad con discapacidad y sin discapacidad. Entonces, claro, soluciones mágicas no son. Ahora, lo que tampoco podemos es poner piedras en el camino de las familias, ¿no? Por ejemplo, pues, una familia con un hijo con discapacidad que trabaja,
bueno, la que no trabaja no tiene recursos. La que es del contexto rural, imaginaos en el contexto rural, ¿no? Llegar a los profesores y médicos que habéis señalado aquí tantas veces y a los recursos de aquí, de Valladolid. Entonces, lo que no se puede es poner piedras, sino intentar ayudar. Esas personas que trabajan, también hay que tratar de facilitarles pues esas salidas, esas idas, esas venidas. Yo creo que ha habido aquí, incluso en la universidad también, padres que han luchado mucho para conseguir pequeñas cosas, que bueno, que es un camino, pero sobre todo lo que han conseguido, eso ya es como llegar al campamento base, siempre digo yo, del ascenso al Everest. O sea, ya de ahí no podemos bajar. Si se ha conseguido que hoy en día un profesor de la universidad que tiene a cargo o una persona con dependencia o un hijo con discapacidad tenga una reducción de la capacidad docente, es decir, lo que vendría a ser pues, un poquito menos de tiempo para que lo pueda dedicar a sus hijos o a sus padres con dependencia, pues eso ya no se va a quitar para atrás, ¿eh? Eso ya lo hemos logrado. Igual que ponemos una rampa, igual que, o sea, quiero decir que también ves un poco con la perspectiva del tiempo lo que se va consiguiendo y lo que queda por conseguir, por supuesto, lo que se va consiguiendo. Entonces, como reto para Aspas, las demás etapas educativas, quiero decir, las demás etapas vitales, perdón, las demás etapas, ¿no? Y el tema laboral. También hay otra cosa que los políticos normalmente cuando establecen sus planes de actuación y tal, se fijan mucho en el número. Claro, en el mundo de las personas con discapacidad, 160.000 personas con discapacidad aquí en Castilla y León con certificado de discapacidad, creo que las personas sordas representan 7.000. Entonces, claro, es un número como que... Entonces ahí hay que pelear más todavía para que se os oiga, ¿no? Que nunca mejor dicho. Entonces, bueno, pues esas es un poco las... no sé, esas son mis reflexiones, ¿no? De cada uno es un mundo, trabajad también los otros niveles y que pelear siempre. Y bueno, pues de la mano de los recursos y las instituciones que tenemos que estar ahí. Sí, es que no me quiero yo bajar de aquí sin decir nada. Entonces, yo que no procedo, que no conozco bien el mundo de la discapacidad auditiva, hoy he visto un grupo de padres que la verdad conmueve, ¿eh? Para mí los héroes sois vosotros que habéis hecho tanto con esa presión y con esa falta de tiempo que decíais. De todas formas, hay algo que yo creo que desde la asociación sí que podéis hacer, y lo pensaba yo ahora porque además algún padre se ha quejado que una de las necesidades es el reconocimiento social. Entonces eso sí que yo creo que está en gran medida está en vuestras manos, en las manos de los padres. Yo creo que en Valladolid y alrededores conocemos todos lo que es Asprona o lo que es Asdova o lo que es la Asociación de Familiares de Alzheimer, y sin embargo asociaciones de sordos pues no son tan conocidas. Pues a lo mejor Aspas tiene que ir a la empresa de ese señor que tiene un hijo sordo, informarle de lo que es la hipoacusia, informarle de las situaciones que tienen estos padres, y sería un paso adelante. O hacer jornadas informativas en las universidades, o yo qué sé, o un festival en San Mateo, en Valladolid, no lo sé. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para proyectar ese mundo que tiene mucho peso porque sois muchos y a vosotros os beneficiaría. Damos la palabra a Ángel. Gracias. Tengo la sensación de que estoy abusando, pero bueno. Ya le compartiremos. No, yo quería decir, cuando está hablando Rafa, que yo he impartido aquí docencia también en esta casa, en educación especial, en una asignatura que se llamaba Aspectos Evolutivos de la Deficiencia Auditiva. Y yo he tenido a mente de intérprete como recurso dentro del aula porque había una alumna sorda haciendo educación especial, ¿no? No sé quién te pagaba, pero ahí estabas. No sé de dónde dependía el recurso. Bueno, otra cosa era en relación con lo que decía Luis Miguel, ¿se llama el presidente de la asociación? José Andrés. Luis Miguel es el otro. José Andrés, que hablabas del miedo y del miedo a la lengua de signos y todo esto. A ver, yo, vale, los que me conocen ya saben que soy un poco bruto, pero como a estas etapas de la vida no tengo obligación de quedar bien con nadie, pues lo voy a decir. Yo tengo la sensación de que ese miedo en parte viene porque precisamente la lengua de signos es lo que visibiliza a la discapacidad invisible. Los sordos llaman a su discapacidad la discapacidad invisible. No se ve. Una prótesis auditiva no se ve. Dejas el pito un poco largo, con un poco de suerte casi en un implante, ¿no? Porque se tapa, se cubre, o con un gorrito, con lo que sea. Pero la lengua de signos sí que se ve. Y digo que soy un poco bruto porque yo a veces lo comparo.
la resistencia que haya a que mi hijo utilice la lengua de signos, porque hay una palabra que pesa como una rosa por encima de toda la hipoacusia, que es la palabra mudo. La palabra mudo, que afortunadamente ya yo creo que está un poco en desuso, los sordos no pueden ni verla, es decir, ni oírla, pero era un chiste macabro, no pueden ni verla, pero eso de que mi hijo es sordo, vale, pero que sea mudo. Y si habla en lengua de signos parece que es que ya va a ser mudo. No es así, pero parece, visibiliza. Y digo que la comparación que se me ocurre es a veces con el tema de los padres que tienen la mala suerte de tener un hijo con parálisis cerebral y que dicen, bueno, ponerle una silla de ruedas es aceptar que es paralítico. ¿Vale? Entonces se resisten como gato panza arriba, y yo he visto niños de 7 y 8 años que no van en silla de ruedas, que van en una silla de estas de bastón que utilizan los niños de 3 años cuando ya caminan, pero bueno, para hacer distancias largas, y no caben y se salen y no tienen movilidad. Pero es que si le pongo una silla de ruedas lo visibilizo, es paralítico. Si le pongo una lengua de signos lo visibilizo, es mudo, aunque no lo sea. Yo creo que viene de ahí, pero bueno, me perdonáis si no os ha hecho demasiada gracia, pues me perdonáis la intervención. Solo un comentario porque hay que terminar, pero un poquito pensando en todo esto que estamos hablando ahora de lengua de signos, que un poco pues la línea que seguimos en Comunicas lo ha comentado Nati. Todavía oímos comentarios de profesionales que dicen si tu hijo se comunica en lengua de signos no va a desarrollar la lengua oral. Pues espero que las ponencias de hoy hayan servido un poquito para desmitificar esto que se oye por desgracia todavía, ¿no? Que parece increíble. Y luego otra cosita, pensando un poco en las cuestiones que hablaba Ángel, esa clasificación tan larga que te ha salido. La patento rápidamente. Mira, el negocio de la enseñanza de los signos a niños pequeños se me ha acabado, pero esto no se me escapa. Te la compro si profundizamos un poco. Simplemente, los niños no vocales, no verbales. Cuando no accedemos a una lengua oral, no accedemos a una lengua de signos, no accedemos a una lengua. Tenemos un problema, nos encontramos con un problema. Digamos que este es el tema que me toca a mí estas jornadas, por eso incido un poquito, ¿no? Y por ver opiniones. Cuando hay un diagnóstico, por ejemplo, de trastorno específico del lenguaje, o disfasia, como se decía antaño, que dice que uno de los criterios de diagnóstico es que no tenga una pérdida auditiva o una pérdida... ¿Cómo hacemos? ¿Qué explicación, qué le contamos a las familias, ¿no? ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Se queda el niño en el limbo. No hay una lengua vehicular, no hay una lengua oral, no hay una lengua de signos, pero tampoco podemos hacer un diagnóstico de TEL, porque bueno, pues uno de los criterios es excluyente. ¿Qué hacemos, no, Ángel? Y sin embargo, yo te aseguro que hay niños sordos que tienen TEL. Y que tienen TEL para la lengua de signos. A eso voy. Claro. Eso voy. Sí, sí. Efectivamente. Sí, clarísimo. ¿Y qué hacemos? Porque vamos a ver, yo creo que ya tenemos siendo una especie de verdad generalizada, ¿no? El tener una discapacidad no te impide tener otra, por desgracia. Igual que un niño sordo puede ser ciego, puede tener un trastorno de comportamiento o una parálisis cerebral, un niño sordo puede tener un TEL. Yo he conocido a alguno y tenían dificultades para adquirir lengua de signos. Era la vía más rápida, más asequible, más directa, pero claro, ese niño a lo mejor no va a hacer un desarrollo verbal en lengua de signos. Se va a quedar en un desarrollo, bueno, pues de hablar de signos, pero no va a ser verbal. Pero algo hay que hacer para que se comunique, evidentemente. Y si luego se le puede servir de trampolín, como a otros niños con TEL, para adquirir lengua vocal, pues miel sobre hojuelas. Yo lo tengo claro, vamos. Sí, bueno, simplemente un comentario más. A mí me apetece hacer un pelín de autocrítica, ¿no? Hablando también de los papás que decían ¿qué hacemos mal? Bueno, que hacemos mal todos a veces. Y es pensar que adquirir o habilitar la capacidad auditiva implica habilitar la capacidad lingüística, ¿vale? Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con factores neurológicos extra, con factores culturales, como decía Nati. Cuidado, ¿no? Porque parece que estamos dando por sentado que hacer clic al audífono, hacer clic al implante es habilitar la capacidad lingüística. No siempre es así. Simplemente un toque de atención y mañana un poquito más. Gracias. Tenemos dos palabras, aquí y allí después, y yo creo que con esto finalizamos para que no nos echen, para irnos por nuestro propio pie elegantemente.
Por ahí había una palabra al lado de... ¿No? ¿Se ha respondido? Vale. Ahí, Fernando, por favor. ¿Pedías una palabra? Sí, breve. Ángel, parece que nos quieres, te lo digo cariñosamente, como picar un poco a los padres por la lengua de signos, como que no se le estamos enseñando a nuestros hijos. Yo quiero que mi hijo aprenda lengua de signos, pero como decían los especialistas esta mañana, es que la ventana de adquirir conocimiento de lingüístico decían que era ancha pero cortita en el tiempo, hasta los 6 años. Entonces, claro, yo creo que todos nuestros hijos han empezado, mientras no oían, utilizando lengua de signos. Y en cuanto oían por los medios tecnológicos, tenemos que aprovechar ese tiempo, incluso algunos que han sido implantados tarde, para forzarles el lenguaje. Y si conocéis las agendas de nuestros hijos, es que yo creo que ya no les queda más tiempo para nada. Logopedias por un lado, actividades por otro, el colegio, no podemos, vamos, que hacemos lo que podemos. Igual nos estamos equivocando en eso, pues puede ser, pero... Por otra parte, lo que decías, que no confiamos en los técnicos antes, yo creo que sí confiamos en los técnicos, sobre todo en los médicos y en los logopedas, especialmente. Ahora, yo personalmente en lo que no confío es en las instituciones, y no puedo confiar en unas instituciones, a nivel general, por ejemplo, que el problema de mi hijo, depende de la comunidad que caiga, al mismo problema le operan de los 2 oídos o solo le operan de uno porque no tienen dinero. Incluso me pueden decir que no, que con un oído, con que oiga por un oído ya es suficiente. Eso es como decirle a un ciego que con que vea por un ojo es más que suficiente. Y eso no es posible. ¿Cómo podemos confiar en unas instituciones así? En representación de las instituciones... Yo creo que aquí lo que se ha comentado un poco, el problema es la sensibilización desde el minuto cero. Desde el minuto cero nadie se plantea, por ejemplo, en un colegio que sea bilingüe, que mi niño aprenda español, castellano o aprenda inglés. Los dos queremos que aprendan los 2 idiomas porque los niños lo interiorizan cuanto antes. Lo mismo ocurre con los niños sordos. Desde el minuto cero en que se hace un potencial evocado y se ve que el niño es sordo, el screening da positivo, el niño es sordo, se debería dar la opción a los padres, aparte del implante y de otras cosas, del bilingüismo. Puedes cogerlo o no puedes cogerlo, igual que puedes coger el inglés o no puedes coger el inglés. Eso forma parte de los padres. Se le debería explicar claramente lo que es eso. Ahora también, ser realistas. Primero, no podemos jugar a ser Dios, lo que ha dicho, no me acuerdo tu nombre, de decir, te vamos a implantar y va a escuchar el niño, que es lo que realmente los padres piensan, que mi hijo va a escuchar. Recientemente he tenido la experiencia con un niño sordo que está implantado y mira que el foniatra nos ha dicho, no deis palmadas por detrás del niño, no hagáis esto, no hagáis... Pero sin querer lo hacemos porque los padres o las personas que tienen un niño sordo, quieras o no, lo intentan porque esperas el milagro, quieras o no, lo esperas. Y por otro lado, no podemos apostar solo en lengua de signos cuando, por ejemplo, estás reclamando un intérprete de lengua de signos en un aula y no existe. Realmente no existe. Niños de 8 años que estén en un colegio supuestamente de niños sordos, reclames un intérprete dentro del aula y no te lo concedan o te digan radio FM, tu niño está implantado. A lo mejor esa familia o esa necesidad no es la solución. O tú vayas a un colegio o un instituto de niños sordos y no estén las horas lectivas cubiertas por un intérprete. Entonces es la sensibilidad desde el minuto cero, tanto en lengua de signos como en lengua oral. Es la realidad y bueno, desde el ámbito más neutral posible, porque no tengo familia sorda, pero lo conozco muy cerca. Completamente de acuerdo. Por concluir un poquito esto, yo creo que hemos llegado un poco al punto, como decíamos, de que esto no es menú del día para todos, esto es a la carta, esto tiene que ser un poco más exquisito, un poco más ajustado a las necesidades de cada uno. Para los que no habéis estado esta mañana, yo me he quedado con unas palabras de la inauguración de doña María Pilar González, directora general de Innovación y Equidad Educativa, en la que decía que, si no me equivoco, Carlos, que en nuestra comunidad van a intentar implantar como optativa en los centros escolares la lengua de signos, igual que otra optativa, ¿no? Efectivamente, no es una obligatoria, pero sería una optativa. Eso resolvería alguna de las cuestiones que estamos hablando aquí, ¿no? Yo creo que aportaría muchísimo a los niños y niñas sordos y, por supuesto, estoy convencida que aportaría mucho a los niños y niñas oyentes. Para concluir el día de hoy, quiero daros las gracias a todos
los que estáis en la mesa, a todos los que estáis sentados, por vuestra participación, por vuestra activa participación, que creo que es lo interesante de unas jornadas. Y bueno, invitaros a que compartáis mañana con nosotros, por la mañana, y todo lo referente a cuestiones de audioprótesis, rehabilitación, y por la tarde experiencias de familia y escuela y unos testimonios, yo creo que preciosos, de niños y niñas sordos, en concreto del Colegio Niño Jesús, que creo que nos pueden aportar también mucho. Gracias a todos por venir.